primer libro de los Reyes, capítulo número 15. Vamos a abrir la escritura. Vamos a dar lectura en el verso número 25. El primer libro de Reyes, capítulo número 15, versículo número 25. Cuando lo tengas, y me dice amén. Leemos. Y leemos desde el versículo número 25 al versículo número 26, los dos primeros versículos. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice la palabra de nuestro Dios: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Verso número 26, todos podríamos leerlo. E hizo, andando en el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Hagamos una breve oración. Pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Nos permite nuevamente, Señor amado, ingresar, Padre, dentro de tu palabra para poder pregonarla con libertad, Señor, reconociendo aún más, oh Dios amado, que es por medio de ella que edificas nuestras vidas. Señor, prepáranos para poder asimilar lo que tú tengas para nosotros en esta noche. Toma, como siempre lo decimos, nuestros pensamientos, nuestra mente, oh Dios, para que todo lo que puede estorbar, todo lo que puede impedir que tu palabra llegue, Señor amado, en plenitud a nuestro entender, aún a nuestra propia voluntad, Señor, Padre, pueda hacer en nosotros el fruto que tú tanto anhelas cosechar. Señor, en tus manos pues nos depositamos, y que el Espíritu de Dios sea glorificando a Cristo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primer libro de Reyes, capítulo número 15, verso 25. Nos ingresamos en el reino del norte. Hasta el capítulo 15, verso 24, hemos venido dando un estudio prolongado en el reino del sur de Israel. Para ello se ha podido ver acerca de los reyes, tanto desde David como juntamente con Salomón, luego con Roboam y luego también con su hijo Asa. Hasta allí, se ha podido ir meditando poco a poco en la Escritura en lo que a los reyes del sur se refiere, entendiendo que el reino del sur tiene como capital Jerusalén, mientras que en el reino del norte está como capital Samaria. Ahora, cuando vamos al versículo, volviendo por favor a Primera de Reyes, capítulo 15, verso 25, Jeroboam, que ha reinado en el reino del norte, en el versículo número 25 nos dice que Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el año, dice allí, segundo, cuando en el reino del sur estaba gobernando en su segundo año Asa. ¿Hijo de quién es Asa? Ya lo dije. ¿De quién? De Roboam, bueno, o hijo de Roboam, de Abián, de hecho, Abián, se me escapaba un rey del reino del sur, hijo de Abián, el cual era hijo de Roboam. Recuerde que ahora el reino del norte se pone como referencia al reino del sur para poder colocar aquí, el surgimiento de un rey. ¿Se recuerda usted, mi amado, que a lo mismo pasó cuando hablábamos acerca de Abián, que se tomaba como referencia a quién? A Jeroboam? Ahora es lo contrario, se toma como referencia al reino del sur. Es más o menos como que, no sé ahorita actualmente quién será el presidente del Perú. ¿Alguien lo sabe?
como nombre. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Entonces, supongamos que ¿cuántos años tendrá Pedro Castillo? Creo que recién ha sido postulado. Ya, digamos como que en el primer año del presidente Pedro Castillo del Perú comenzó a gobernar en el Ecuador, sí, Guillermo Lazo. ¿Sí? Así es la referencia que se toma. O a la inversa, sí, en el año, ya cuánto van, 2 años creo que va Guillermo Lazo, ¿verdad? Uno, luego para 2. Pongámosle 2 porque pueden entenderlo de dos. Pongamos que tiene 2 y digamos que en el segundo año de Guillermo Lazo comenzó a gobernar ¿quién? Pedro Castillo en el Perú. Así son las referencias tanto del reino del norte como el reino del sur. Amén. Mire que nuevamente le hago esta observación. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el norte en el segundo año de Asa, rey de Judá, en el sur. Y reinó sobre Israel, ¿sí? Típico de los malos reinos. Comenzó a reinar, ¿cuántos años dice la Escritura? 2. Solo 2 años. Qué contradicción, mi amado, porque Jeroboam duró algunas décadas, casi 40 años en su reinado, y también, mi amado, reinó 41 años en el sur, Asa. Pero estos reyes, por su forma o su característica de estar identificados con el mal, Dios mismo permitía que duraran muy poco tiempo en el gobierno. Verso número 26 me dice el detonante del porqué. E hizo lo malo, dice la Escritura, hizo lo malo, ¿sí? Ante los ojos de ¿quién? De Jehová. Algo, mi amado, es importante de reconsiderar en este pasaje bíblico antes de seguirlo leyendo. Mi amado, cuando el hombre gobierna, o cuando Dios, usted sabe por la palabra que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Eso lo reconoció, tristemente lo digo, mi amado, sí, lo reconoció un hombre en carne propia, al querer, obviamente, pasarse por alto, diríamos, la supervisión divina. Estoy hablando del rey Nabucodonosor. Él, mi amado, tuvo a bien de dar testimonio diciendo que es Dios el que gobierna desde los cielos. Y Él es el que pone a los reyes. Mi amado, pero pareciera ser que quienes gobiernan una nación se olvidan, mi amado hermano, que es Dios el que los ha puesto ahí. Muy aparte del medio que Dios pueda usar, dependiendo en qué estado se encuentre como política, si es la democracia lo que a través de los votos lo han adquirido el puesto, mi amado, aún así Dios usa a los votantes para poder escoger a los gobernantes de cada nación. Sí, y esto, mi amado, es importante considerar, porque si es Dios quien nos pone, a Dios nos debemos y a Él tenemos que darle cuenta de lo que hacemos dentro de una administración. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿y de qué forma? Andando, dice allí, en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Solo como para darle una breve vista, mi amado, de qué es lo que está hablando la Escritura. Si volvemos al capítulo número 12 del libro de los Reyes, venga conmigo por favor. Primera de Reyes, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Sí, primer libro de Reyes, capítulo número 12. Dice pues el Señor en el versículo número 28. Estos males fue los que, sí, Nadab volvió a cometer o volvió a reincidir. O dicho de otra forma, al no sacarlos de su reinado, su concesión de permisibilidad lo hizo responsable también de culpa. Y dice el verso 28, y habiendo tenido consejo, eso Jeroboam, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Sí? Verso 31. Hizo también casas
sobre esos mismos lugares altos, a manera de eran como templillos, sí, en los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el 8º mes, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, dice aquí, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Hermano, insisto, cuando retomo Reyes 15, todo lo que Jeroboam permitió como rey, mi amado, se le imputó también culpa a sus descendientes. En este caso, a Nadab. Usted dirá, pero él no lo hizo. Sí, pero él, mi amado, como rey, no lo impidió. ¿Cuántos recuerdan al reinado de Asa en el reino del sur? ¿Qué hizo Asa, mi amado? Algo, sí, que a la verdad, sí, dejaría con la boca abierta aún a su propia familia, privándole sobre todo a su madre, para que ella sea una madre reina. La quitó de aquel, digamos, de aquel título, sí, de gobernante, y aparte, mi amado, sí, la sacó, sí, derribando sus propios ídolos que los había metido en su propia casa. Amado, a diferencia de lo que hizo Asa como rey en el sur, aquí en el capítulo número 15, versículo 25, Nadab, mi amado, lo permite. Cuando vamos pues al versículo número 27, vamos a entrar en detalle acerca de estas cosas. Dice pues el Señor, y Baasa, nada tiene que ver, ojo con esto, nada tiene que ver con descendencia real. Era un principal de la tribu, como lo dirá aquí más adelante, ¿sí? De la tribu, mi amado hermano, ¿sí? De Benjamín, se me va. Versículo número 27, de Isaacar, de la tribu de Isaacar. Si este personaje, Baasa, mi amado, nada tiene que ver, insisto, si con descendencia real de Jeroboam. Al contrario, es un principal de la tribu de Isaacar, pero que sin embargo, mi amado, se ha tomado su propio arbitrio de levantarse contra este rey. ¿Por qué causa lo hace? Leamos. Verso 27. Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, hablando de la tribu, conspiró contra él y lo hirió Baasa en un lugar llamado Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían, en ese sentido, en ese tiempo, sitiado a Gibetón, el cual era región de los filisteos. Versículo número 28. Lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Mi amado, este hombre, insisto, que no tiene ningún tipo, digamos, de descendencia real, hablando de Jeroboam, mi amado, se atreve en una conspiración, se atreve a darle muerte a este rey llamado Nadab. ¿Por qué lo hace, mi amado? Bueno, si quiero ser bíblico respecto de lo que se lee desde el versículo número 25 y 26, amado, creo que Dios lo entrega en las manos de este hombre. Pero lo entrega por una razón, porque su pecado, que venía heredándolo de su padre en su vida, mi amado, él no lo había permitido, diríamos, erradicarlo, sino que más bien lo acentuó. Ahora, muchos reyes en el reino del norte cometerán los mismos pecados de Jeroboam. Pero sin embargo, mi amado, Dios en su soberanía no deja pasar en Nadab más tiempo del necesario. ¿Qué es lo que quiero decir? Dios, mi amado, solo Él puede determinar si dar o no, digo yo, quiero utilizar de pronto un término apropiado, si es dar o no tolerancia a lo largo del tiempo para soportar los pecados de los hombres.
Cuando yo voy, de hecho, mi amado, al Nuevo Testamento, quiero que vengas conmigo, por favor, a la Escritura. Sí, vayamos para poder ver una pequeña referencia. Y veamos qué nos dice el Señor. En las cartas del apóstol Pablo, mira lo que nos dice el Espíritu Santo. En la carta a los Romanos, acompáñame por favor, luego de Hechos de los Apóstoles. Sí. Carta, sí, a los Romanos. ¿Lo tenemos, mi amado? Mira lo que nos dice el Señor. Capítulo número 3. Capítulo número 3. ¿Me encontró? ¿Sí? Versículo número, ¿sí? Número 25. Verso número 25. ¿Ya lo encontró? Romanos capítulo 3, verso número 25, dice el Espíritu Santo, sí, a quien Dios, hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación. El término propiciación es expiación o, en este caso, redención de pecados. Puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y aquí, mi amado, ponga el énfasis a esta segunda parte del texto. Para manifestar, es decir, para dar a conocer su justicia, ¿a causa de qué? Dice el Señor. ¿A causa de qué? A causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué cosa? Los pecados pasados. Ahora, mi amado, es importante considerar esta expresión o esta declaración y afirmación bíblica respecto de por qué Dios en algunos reinados, que vamos a continuar viéndolo a lo largo de este estudio, como en algunos reinados donde los reyes han sido sumamente perversos, su castigo, mi amado, fue dilatado. Su castigo fue de una u otra forma en demora. Pero con otros reyes, Dios fue implacable. La pregunta será, ¿pero por qué Dios lo hizo así? Mi amado, Dios en su soberanía ha extendido en unos el plazo para el arrepentimiento y en otros no. ¿Sí? Pero, sin embargo, Dios en su soberanía le da la oportunidad a los reyes para que suban a ese trono y hagan algo respecto de lo que sus antecesores habían hecho mal. A veces uno dice, y creo que es de pronto una expresión común, ay, si yo fuera presidente no haría tal cosa, o si yo estuviera ahí haría esto, ¿verdad? Esa es la expresión a veces común de la gente. Si yo estuviera ahí, la cosa marcharía diferente. La pregunta es, ¿tú estás seguro que la cosa marcharía diferente contigo? O el entorno, o digamos así, lo que te rodea podría llegar a dañar tu corazón, podría llegar a empañar o nublar tu buen juicio. Mira, y esto comienza desde el hogar. Hay quienes dicen, siendo hijos, ay, bueno, si yo sería mamá, yo no haría como tú haces. Y amado, y les toca a veces que ya sus madres son peores que la madre que tenían. Y ahí vienen las reclamaciones. Y no que no lo ibas a hacer. Ay, es que antes no te entendía. Mi amado, Dios, insisto, en su soberanía, permitió a una gente mala ponerlos en sitiales de reyes, para ver si la responsabilidad, por lo menos, mi amado, esclarecía su juicio. Pero, obviamente, no ocurrió en muchos de los reyes del norte. Cuando retomo, pues, primer libro de Reyes, capítulo número 15, verso número 28, este hombre llamado Baasa, mi amado, si mata al rey, justamente aprovechando una incursión de ese rey, de este rey llamado Nadab, sí, sobre la nación de Filistea, en esta ciudad llamada, sí, tal cual como lo dice la Escritura, Gibeón.
Lo mató, pues, verso 28, Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Verso 29. Y cuando él vino al reino, oh sorpresa, sin que él, mi amado hermano, de pronto lo supiera, pero Dios, diríamos de esta manera, Dios poniendo por alto su palabra, ocurre algo dentro de este texto bíblico. Dice la Escritura que este rey mataría a todos los descendientes ¿de quién? De Jeroboam. A toditos. ¿Para qué o por qué? Primer punto, para no haberse amenazado ante cualquier tipo de venganza o represalia por parte de los otros hijos que tenía Jeroboam. Porque si muere un hijo, claro, el primero, diríamos, de Jeroboam, ¿quién le tocaría gobernar? Al segundo hijo, porque estos reinados son por linaje, no son por democracia, sino por linaje. Verso número 129. Cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla. Y aquí, póngale suyo, este es el segundo punto. Conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías, silonita. ¿Cuándo, mi amado? Cuando este profeta sí le señaló delante de su propia cara a Jeroboam que todo lo que él había hecho, dedicar lugares altos, levantar culto, poner sacerdotes y ofrecer sacrificios con gente que Dios no había aprobado, eso le costaría a él no solo su cabeza, sino también la cabeza de sus hijos. Cuando vamos al primer libro de Reyes, capítulo 14, ven conmigo por favor. Primer libro de Reyes, capítulo número 14. Leo desde el verso número 7 al 11. Mira lo que nos dice el Señor. Primera de Reyes, capítulo 14, verso número 7 al 11. Tengamos una lectura antifonal. Verso 7 dice: Ve, eso le dijo Dios al profeta Ahías. Ve y di a Jeroboam, así ha dicho Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Verso 8. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Verso número 10. Como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Mi amado, qué severidad, qué duras palabras que recibe el profeta. Sí, el rey de parte del profeta. Claro, sin embargo, nada de esto hizo que Jeroboam cambiase de actitud. En el verso 11 nos dice: el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muere en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Ahora, en ese último verso que acabo de leer, el 11, ¿qué es lo que trata de decirle Dios a Jeroboam? ¿Ah? ¿Qué es lo que trata de decirle Dios a Jeroboam? Solo en el verso 11. Vuélvalo a leer. Y debe su perspectiva. ¿Qué es lo que entiende de ese verso? Vamos, que ahí está, pero no está, pero ahí está.
descendientes de Jeroboam. ¿Sí? Los animales serán llamados, diríamos, el vientre de ellos será el sepulcro de tus descendientes. Es decir, no habrá, sí, por lo menos la dignidad de sepultar a tu descendencia como se sepulta, digamos, de manera digna a un fallecido, ¿sí? En un ataúd y en un sepulcro. No habrá. Mi amado, todas esas palabras muy severas se cumplieron en la vida de Jeroboam al pie de la letra. ¿Quién lo hizo? Mi amado, un hombre llamado Baasa de Isaacar, que no tenía nada que ver, sí, con la descendencia real. Ahora bien, cuando volvemos a Primera de Reyes capítulo 15, verso número 30, la Biblia sí hace alusión de que la muerte de Nadab, mi amado, se debe, y también a su descendencia, se debe por el juicio que Dios había establecido. Verso número 30. Por los pecados, eso ya argumenta el escritor bíblico, que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Ahora, aquí hay algo que sale, mi amado, grandemente a relucir. Cuando yo leo el versículo 30, ¿sí? En su última parte dice, y por su provocación. Ahora, ¿qué entiende usted, mi amado hermano, por este término provocar? ¿Qué podría usted entender? ¿Qué es provocar? ¿Ah? ¿Ya? ¿Alguien más? Provocar es incitar a una reacción. Eso, ya, pongámoslo de manera muy corta. Provocar, un buen sinónimo es incitar. Incitar. Hermano, a veces de una manera muy necia, los hombres tienden a incitar o a provocar. A veces conflictos donde no lo hay, ¿sí? Porque simplemente, llamado, diríamos, no pueden estar en paz, no pueden estar tranquilos. O diríamos de una forma, es como cuando uno, ¿sí? En casa posiblemente no puede tener un momento, diríamos, de relajación, de paz, de tranquilidad. Siempre está buscando un pero para hacer problema. Siempre está buscando algo como para motivar un conflicto. ¿Sí? Y eso puede llegar a cansar aún a los miembros de la familia. ¿Por qué, mi amado? Porque de pronto tú ya en tu edad todo te estorba, todo te molesta, toda bulla ya no la toleras. Pero claro, cuando eras más joven, tú participabas del bullicio. Ahora, este término provocar es producir, como lo dijo una hermana aquí presente, producir una reacción. Provocar una reacción. Dice pues ese versículo, amado, verso número 30, y por su provocación. Ahora, yo entiendo que pueden haber faltas o pecados, amado, que se escapen de nuestras manos. El no pasar por alto esas transgresiones. Pero otra cosa es provocarnos. Otra cosa es ser materia prima para que el pecado se desarrolle. Eso es como decir al diablo que ya no sabes cómo seguir tirándole leña al fuego. Úsame a mí. Dicho de otra forma, úsame a mí. Es decir, que sea un instrumento yo para el maligno. Mira que hay un ejemplo bíblico, mi amado, respecto de esto, pero con uno de nuestros sentidos. Sí, hablando de nuestros, sí, de los 5 sentidos que puede tener, sí, nuestro cuerpo. Ven conmigo a la carta de Santiago. Acompáñame, por favor. En el capítulo 3, tenemos solamente la referencia. En el capítulo número 3 de la carta a Santiago, mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene, mi amado? Carta a Santiago, capítulo número 3. Dice el Señor, sí, versículo número 5 al verso número 6. ¿Lo tiene?
versos 5 al 6. Así también la lengua, hablando del uso, ¿no?, de lo que le podríamos dar a ese órgano, así también la lengua es un miembro pequeño, pero ¿qué puede hacer las palabras de una persona? Se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí está haciendo una analogía. Verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, pero ¿qué? ¿A dónde nos puede llevar? Y contamina todo el cuerpo e inflama o enciende, ¿sí? ¿Qué dice? La rueda de la creación, y ella misma es inflamada. Ahora, ¿por quién? Por el infierno. Eso es como, insisto, decirle al diablo que no sabe cómo atacar a los hombres. Usa mi boca, usa mis manos, usa mis palabras, úsame a mí. Mi amado, si algo hemos aprendido, creo yo, a lo largo de tanto estudio bíblico, es que los hijos de Dios somos hijos de paz. Como orden natural, puestos dentro de esta sociedad que ya de por sí vive en conflicto. Los hijos de Dios, mi amado, son hijos de paz y anuncian un mensaje de paz. ¿Verdad que es así? Pero esa paz debe de ser manifestada, mi amado, sí, desde nuestras propias casas. Ahora bien, cuando retomo primero el libro de Reyes, capítulo número 15, ¿sí?, por verso 30, por los pecados de Jeroboam que había cometido y por los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Verso número 31. Los demás hechos de quién? De Nadab, y todo lo que hizo, no está escrito, dice aquí, o no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Haciendo alusión a qué, mi amado, este versículo número 31, a que existe todavía aún más acerca de este rey. Pero lo triste es que de este rey, a diferencia de los anteriores, nada hay escrito en el libro de las crónicas. Pareciera ser que el escritor de Reyes, ¿sí?, se hizo a la idea de que los cronistas de la época habrían de escribir mucho más de este rey. Pero la verdad es que de este rey nada se sabe, más allá de lo que ya lo menciona el libro de los Reyes. Dado, ¿a dónde quiero apuntar con esta pequeña referencia? Yo creo que ya por frecuencia de estudio de la escritura con muchos personajes, uno puede destacar en la Biblia o por muy bueno o por muy perverso. Pero también, mi amado, hay quienes pasan a la historia bíblica sin pena ni gloria. En este caso, Nadab fue uno de ellos. Su descendencia, sus hijos, mi amado, tuvieron que haber muerto de una manera muy trágica, hasta el punto de que se cumpla la palabra dada por, pues, como dice el Señor allí, Ahías, el que era de Silonita, de la región de Silón. Como lo dice la Escritura, debieron haber sido masacrados prácticamente a la intemperie, para que quienes hayan muerto en la ciudad sean los perros los que se los coman. Y para que los que mueren en huida en el campo, las aves del cielo lo devoren. ¿Hablando de qué aves del cielo? Hablando de aves de rapiña, los carroñeros. Mi amado, triste es pasar por un reinado o pasar por una función dada por Dios para que simplemente te tomen como un referente de, digamos, de lo que no se debe de hacer. Cuando yo voy de hecho a la Escritura, mi amado hermano, respecto de las cosas sobre todo negativas, ven conmigo al Nuevo Testamento. Quisiera ver algo especial.
mira lo que nos dice sí, el Señor. Un segundito. En la carta, sí, primera de Pedro, capítulo 2, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tenemos? Perdón, 1 Corintios 10, 11. Casi le doy mal la referencia. 1 Corintios 10, verso 11. Está traspapelada la cita bíblica. 1 Corintios 10, verso 11. Ahí está. ¿Lo tenemos, mi amado? Dice el Señor. Y ojo, antes de leer el verso, el contexto bíblico, ¿sí? Es decir, todo lo que menciona antes de lo que vamos a leer. Mi amado, todo tiene de una u otra forma, ¿sí?, como referentes lo malo que el pueblo de Dios, tristemente lo decimos así, ¿sí?, hizo, sobre todo cuando se trataba de ¿qué? De provocar a ira a Dios. En el verso 11 lo va a resumir diciendo esto. Y estas cosas, hablando de esos juicios divinos, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros. Ojo, cada porción bíblica que tú lees aquí, mi amado, cada referencia bíblica, buena y mala, pero sobre todo las negativas, están escritas aquí como una referencia a nosotros. ¿Para qué? Versículo número 11. Dice aquí, para amonestaros. ¿A quiénes? A nosotros. Esto, mi amado, creo que se lo puede tomar como una buena referencia, sobre todo cuando nos toca darle a nuestros hijos también, mi amado, referentes a ellos. A veces nosotros decimos de nuestro propio entorno, mira fulano, mira lo que le pasó, o mira sutano, mira cómo terminó. Y nuestros hijos dicen, ay, pero eso es a ellos. Ay, pero eso es a él, a mí no me va a pasar. Mi amado, el solo hecho de estar compartiendo en este mundo las mismas, tanto diríamos así, oportunidades como desgracia, mi amado, todo el mundo puede estar expuesto a cualquier cosa. Todo el mundo puede estar expuesto a cualquier cosa. Tanto que usted ya sabe de Dios que se nos ha dicho que si pensamos estar algo firmes en Dios, estemos muy atentos para no caer. Así de riesgo está nuestra vida. Y dice pues el verso 11 que todas estas cosas justamente al pueblo de Israel les ha acontecido así y están para nosotros para amonestarnos a quienes han alcanzado ¿qué cosa? Los fines de este siglo. ¿Y por qué, mi amado? Porque mientras más, digo yo, pasan los días, pasan los tiempos, más difícil se pone nuestra situación. Sea porque la misma Biblia me dice que la maldad va en aumento. Que, mi amado, si estos inventores, diríamos así, que la tecnología o la ciencia aumentará. Cuando el texto bíblico habla acerca de esta cosa, lo habla en función de ¿qué? De la exposición a lo que el pueblo de Dios se va a someter a causa de esa misma ciencia. Mira, la ciencia ha aumentado de una manera, digo yo, inimaginable, pero creo que más del 50% si de esa misma ciencia es la que conduce prisionera las mentes y las almas de nuestras generaciones. Mi amado, el verso 12, justamente desprendiéndose del 11, dice, así que el que piensa estar firme, ¿por qué, mi amado? Porque reyes cayeron, gente sabia cayó. Cuando vamos pues a la Escritura,
Vean el libro de Reyes, capítulo número 15, versículo 31, dice el Señor: los demás hechos de Nabal y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y la respuesta es: no, no está escrito. Y hubo guerra entre Asa y ¿quién? Y Baasa. Ahora, aquí está concentrando ¿a quiénes? A los dos reinos. Ahora, yo le hago una pregunta queriéndole tomar la lección del estudio del viernes pasado. ¿Por qué hubo guerra entre Asa y Baasa? ¿Por qué? Mira que Asa, ¿cuántos años reinó en el reino del sur? 41 años. Pero al término casi de sus 5 últimos años, algo hizo Asa. Porque Asa hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y Dios lo guardó a este hombre. Y lo prosperó. Por eso le dio muchísimos años de servicio, ¿sí?, y de prosperidad de parte de Dios a este reinado. Pero ¿qué hizo Asa? ¿Qué hizo? Dos cosas. ¿Cuál de las dos cosas que hizo? ¿Qué pasó? La primera, buscó ¿qué cosa? Alianza en el rey de los sirios. Justamente cuando Asa sí quiso surgir para adueñarse de todo Israel. Y ahí, mi amado, Dios le salió al frente y le dijo: ¿por qué confiaste en los sirios? Te hubieras acordado cuando te dije, ¿verdad?, con los etíopes, cómo te di una gran victoria, y cuando el ejército de ellos era de 1.300.000. Y segundo, porque cuando Asa enfermó de los pies, ¿qué pasó? Confió más en los médicos que en su Dios. Por eso, mi amado, al ocaso del reinado prácticamente de Asa y de Baasa, rey de Israel, dice, hubo guerra todo el tiempo de ambos. Es decir, en los reinados tanto del norte como del sur, hubieron sí guerras y matanzas hasta que los dos perecieron. Amados hermanos, queriendo concluir y queriendo dejar también, si fuera cuento diría moraleja, pero no es un cuento, es la palabra de Dios, pero sí una breve reflexión. Quisiera que me acompañe, mi amado hermano, si venga conmigo al mismo libro de Primera de Corintios, capítulo número 10. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo número 10. ¿Lo tenemos? Retrocedo un poquito. Versículo número 6 ahora. Mira que leíamos el verso 11 y hasta el 12 lo leíamos. ¿Me encontró? Primera de Corintios 10, verso 6. Dice el Señor. Mira que lo dice por segunda oportunidad. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas. Verso 6. Como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué más está escrito para que nosotros no hagamos las mismas cosas? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un solo día. ¿Cuántos cayeron? 23.000 hombres, mi amado. ¿Recuerda usted, mi amado, acerca de esto? Esto fue acerca del rey, un rey del Juan. ¿Sí? Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron, dice aquí, por las serpientes. Verso 10. Ni
allí por el ángel destructor. Y amado, insisto en el verso 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para llamarnos la atención a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Sencilla, corta, precisa en esta noche y directa. No quiero argumentar más ni menos de lo que se ha podido ver. Aleluya. Oremos a nuestro Dios. Padre celestial, en el dulce nombre de